Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, y estamos con el doctor Eber Campos, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Campos, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Omar, por la invitación. Varios temas, ¿no? Rápidamente quería aprovechar para claro, es una mirada técnica, porque lo que hemos escuchado es una mirada política ante una evidente preocupación, temor, angustia, de parte no solamente del pueblo peruano, hay que decirlo, sino algo que vivimos en América Latina y que hoy por hoy los políticos de América Latina saben canalizar, que es el miedo y la cólera ante la delincuencia. Y este pedido y esta exigencia por mano dura y ver qué hacer para salir de donde estamos en este momento. Pero más allá de eso, técnicamente, ¿es posible adaptar alguna de las ideas o políticas de Bukele al Perú? Yo lo que creo es que cuando vamos a evaluar un caso como este, siempre es importante tener presente el contexto en el que el caso se presenta. Hay un clamor muy grande por parte de la gente acerca de la necesidad de mostrar resultados en materia de seguridad ciudadana. La gente está desesperada porque todo el tiempo la asaltan, porque todo el tiempo le quitan sus cosas, porque no tiene ninguna libertad para salir a las calles, en fin. Y esa circunstancia afecta sobre todo a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad económica. Quienes tienen muy poco se ven perjudicadas por la ola de inseguridad ciudadana que estamos atravesando. Entonces, frente a eso, pues naturalmente la gente quiere resultados. El problema es que esos resultados se pueden plantear como cantos de sirena a través de propuestas que, por ejemplo, van en contra de la Constitución, o que van en contra de los tratados de derechos humanos, o que derechamente afectan las libertades fundamentales más elementales, ¿no? Yo he escuchado hace un momento a un representante del Congreso salvadoreño decir, bueno, nosotros en El Salvador juzgamos a niños de 10 años, ¿no? Porque es la única manera, no creo que sea la única manera, un niño de 10 años no tiene por qué ser susceptible de una imputación penal. En realidad es una víctima, no puede asumir una responsabilidad penal, y eso hay que decirlo de manera enfática. Es una locura estar propugnando ese tipo de cosas, y me parece además mucho más escandaloso decir que eso se puede trasladar a nuestro país. De ninguna manera, eso sería inaceptable. Hay maneras también eficaces, pero ciertamente más leales con la Constitución y con lo más elemental del sentido común para luchar contra la inseguridad ciudadana. Ahora, no solo está el procesamiento a niños, efectivamente, desde los 10 años, está esta figura que se usó en algún momento en nuestro país y en otros países de la región, de los famosos jueces sin rostro. Que claro, uno entiende la lógica detrás, que también es cierto, ocurrió en Colombia con el narcotráfico, que un juez, y con el terrorismo en nuestro país, que un juez se ve, digamos, susceptible a amenazas contra su vida y contra la de su familia al momento de hacer estos procesos. Pero ¿se justifica hoy por hoy medidas de este tipo? Yo creo que el Perú ya ha transitado ese camino, Omar. Es decir, este tipo de fórmulas no son en lo absoluto originales para nosotros. Ya hemos atravesado por esa ruta, y el Perú ya ha sido objeto de sanciones a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso a nivel de la justicia local. Entonces, que se planteen estas cosas en nuestro país cuando en realidad ya las hemos experimentado, no me parece en lo absoluto algo plausible. Si es que se quisiera imitar el modelo salvadoreño al caso peruano, lo que tendríamos que decir de manera muy enfática, si es que se aplicara con puntos y comas, tal como ocurre allá, lo que tendríamos que decir de manera enfática es que nuestra democracia, débil, endeble, problemática, se convertiría pues en una dictadura, porque claramente serían medidas que van en contra de lo que prevé la Constitución. Y a ver, el mensaje me parece importante en cuanto a quienes han planteado estas ideas o quienes han puesto sobre la mesa justamente hacia un modelo Bukele, nada menos que el presidente del Poder Judicial, ojo, el presidente del Poder Judicial y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, que es además
un conocedor a detalle de nuestra Constitución, es un, digamos, es un constitucionalista destacado. Yo quisiera tener una lectura caritativa de sus declaraciones, es decir, tratar de apreciarlas a su mejor luz. Ellos lo que han dicho es que van a evaluar. Pues yo espero que después de la evaluación que hagan se den cuenta de que las medidas que ahora mismo se implementan en El Salvador no se podrían implementar en el Perú con el marco legal que tenemos. Ahora, sin perjuicio de eso, Omar, porque creo que siempre es importante resaltar este punto, no podemos ser tampoco indolentes, ¿no? Porque a veces se confunde tener una vocación a favor de los derechos fundamentales y del respeto por la Constitución con ser tibios o con ser débiles frente a la violencia y la inseguridad ciudadana. Y nada más alejado de la verdad que eso. Yo creo que se necesita ser firme, se necesita ser efectivo, se necesita ser además contundente en la respuesta contra la criminalidad que asola nuestro país, pero se tiene que hacer bien. Exactamente, porque uno diría, a ver, entonces tampoco lo que uno ve en el sistema de justicia peruano, ¿no? Policías que muchas veces, doctor, ponen su vida, arriesgan su vida, detienen a los delincuentes, los ponen a disposición del fiscal, o el fiscal solicita una prisión preventiva y o se solicita mal o el juez simplemente no se la da. Entonces vemos que dentro del propio sistema todavía hay una serie de problemas que terminan favoreciendo a los delincuentes. Totalmente, es decir, nuestra democracia ya nos brinda herramientas para luchar de manera efectiva contra la delincuencia organizada, ¿no? Nosotros veíamos hace unas semanas el caso del famoso maldito Cris, ¿no? Resulta que sus secuaces fueron detenidos y a las horas fueron liberados por un error administrativo. Eso es inaceptable. Eso no es un problema de la Constitución ni de los derechos fundamentales. Ese es un problema de quienes están aplicando estas normas. Y nada nos garantiza de que un régimen más duro, más draconiano, pueda ser implementado de forma más eficiente. Porque precisamente ya vemos que el problema no parece ser tanto la herramienta, sino cómo la llevamos a la práctica. Yo lo que diría, insisto, es que necesitamos ser eficaces. Necesitamos dar una respuesta urgente, no podemos ser indolentes. Y yo lo que reclamo, o lo que en todo caso enfatizo, es que muchas veces nuestras autoridades políticas, en busca seguramente de réditos políticos, levantan este tipo de cosas, pero se pierde de vista que hay una agenda también muy grande que han dejado de lado. Nadie se preocupa, por ejemplo, acerca de la reforma judicial. Nadie se preocupa acerca de la reforma de la policía, que está hace mucho tiempo olvidada y que, si acaso se hiciera bien, con decisión política, con energía, seguramente nos brindaría resultados más efectivos en materia de seguridad ciudadana. Doctor, le pido unos instantes, vamos a hacer una breve pausa para abordar también otros temas, como la demanda competencial que ha presentado el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional sobre la decisión de la Junta Nacional de Justicia de fiscalizar, de investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Tiene razonabilidad esta demanda competencial? Nos dirá en instantes. Del Perú. Y doctor Campos había planteado un tema antes de ir a la pausa que tiene que ver con la demanda competencial que ha planteado la Junta de Fiscales Supremos, en realidad, sí. No solo la fiscal de la Nación, ante el Tribunal Constitucional por las investigaciones que viene realizando la Junta Nacional de Justicia. Sí. Entonces yo le preguntaba si esta acción tiene un criterio, tiene argumentos técnicos, porque uno entendía que la función de la Junta Nacional de Justicia no solo era el nombramiento de jueces y fiscales, sí, sino también su fiscalización y su eventual suspensión o expulsión de la carrera de encontrarse pues indicios suficientes o pruebas suficientes. Sí. Bueno, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia tiene un artículo específico que detalla cuáles son las funciones y competencias de ese órgano constitucional autónomo, ¿no? Es concretamente el artículo 41 y ahí se señalan todas las acciones que la Junta Nacional de Justicia puede realizar, entre ellas la de, en caso encuentre mérito para ello, suspender y destituir a los jueces y fiscales supremos. Entonces, yo pensaría que en términos formales la Junta sí tiene la competencia para investigar y eventualmente sancionar a un fiscal supremo. El argumento del Ministerio Público en esta demanda competencial, sin embargo, introduce un matiz, ¿no? Lo que dice
el Ministerio Público es que en realidad lo que estaría haciendo la Junta Nacional de Justicia a través de estas investigaciones es ir más allá de sus competencias, porque estaría interviniendo en un ámbito que hace parte de lo que se denomina la administración interna del Ministerio Público, ¿no? Es decir, esta capacidad que tiene la fiscal de la Nación de remover fiscales, ellos lo consideran como un acto de administración interna y consideran que la Junta no tiene competencia para pronunciarse al respecto. El problema es que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no hace esa distinción. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece una serie de escenarios que habilitan a este órgano para investigar y eventualmente sancionar a un juez o a un fiscal supremo. Y uno pensaría, bueno, dentro de esa lista de funciones, el caso por el cual se ha planteado una denuncia contra la fiscal de la Nación calzaría. Yo lo que diría es que en realidad el Tribunal Constitucional, al momento de evaluar este caso, tiene que determinar dos cosas. Primero, si es que la Junta Nacional de Justicia, al momento de llevar adelante estas investigaciones, está actuando al margen de su ley orgánica, que es un poco el parámetro a partir del cual vamos a evaluar su actuación constitucional. Y segundo, si es que al hacerlo está afectando, está causando un menoscabo en las funciones del Ministerio Público. Si es que no hay elementos o razones contundentes que acrediten esos dos puntos, la demanda debería ser declarada infundada. Ahora, solamente para puntualizar las investigaciones, entiendo que son entre 18 a 21 investigaciones abiertas a la fiscal de la Nación. Quizá 3 de las más conocidas tienen que ver con, y no es poca cosa, el retiro de la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, por los fallos que había dado en favor de narcotraficantes, que luego terminaron saliendo y huyendo de nuestro país. Incluso terminó siendo capturado en el Brasil el narcotraficante liberado. Ese es uno, porque la fiscal venía haciendo su trabajo y la remueve. Y entiendo que la remueve pese a que ella, cuando fue justamente designada por esta Junta Nacional de Justicia, ella dijo que no iba a tocar los casos de su hermana. No sé si usted recordará esa audiencia que se hizo pública además. Está el caso de las tesis tanto de magíster como de doctora de la fiscal de la Nación, que no quiere revelar, no quiere hacer pública, y ha habido muchísimos cuestionamientos al respecto. Y está también, solo para mencionar el otro caso, el hecho de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, haya premiado, condecorado a la fiscal de la Nación, siendo el alcalde de Lima un investigado por el Ministerio Público. Entonces, digamos, parece que hay cierta lógica al investigarla, pues. Yo lo que creo es que hay elementos, por lo menos a nivel indiciario, a nivel de lo que implica el impulso de una investigación relativamente graves, que deberían ser esclarecidos. Y yo pensaría que al propio Ministerio Público le convendría que estos hechos se aclaren. Y espero además que así sea. No nos olvidemos que la Junta Nacional de Justicia está investigando estos hechos. Todavía no ha emitido un pronunciamiento, no sabemos cuál será el resultado de sus pesquisas. De pronto considera que no hay fundamentos para sancionar a nadie, o de pronto sí, pero eso recién lo sabremos cuando emita un pronunciamiento de fondo, y para eso pues tiene que haber un debido proceso en donde en este caso la fiscal de la Nación tendrá la oportunidad de presentar sus descargos. Yo creo que lo más saludable sería que estos hechos se aclaren, porque son muy graves y eventualmente pondrían en cuestión la legitimidad de un órgano supremamente importante en nuestro país como el Ministerio Público. Ahora, ¿cuán grave sería que el Tribunal Constitucional le termine dando la razón a la fiscal de la Nación en esta demanda competencial? Es decir, ¿podría significar quitarle dientes a la Junta Nacional de Justicia para fiscalizar y sancionar a fiscales y jueces supremos? Si es que se trata de un pronunciamiento que no plantea argumentos sólidos en los términos que planteaba hace un momento, ¿no? Es decir, que la Junta se habría excedido en el ejercicio de sus competencias y que al hacerlo habría afectado de forma desproporcional el rol del Ministerio Público,
pues ciertamente sería un precedente nefasto, ¿no? Porque podría significar efectivamente un escenario en donde la Junta Nacional de Justicia perdería instancia, perdería capacidad de ir adelante con su labor de control y de fiscalización del trabajo que realizan nuestras autoridades jurisdiccionales. Pero yo lo que digo es que esperemos cómo se van desarrollando los eventos, ¿no? A veces no es bueno adelantarse. Me parece que aquí hay elementos importantes que debemos evaluar con calma, con cuidado, con prudencia. Creo además también que hay elementos de juicio que ya han sido establecidos en decisiones previas del Tribunal Constitucional que a uno lo llevarían a pensar que existe de alguna manera un parámetro más o menos claro en función del cual el tribunal va a emitir un pronunciamiento. Porque tampoco hay que olvidar un hecho o un antecedente importante sobre la creación de la Junta Nacional de Justicia en su momento, que surge a partir pues del escándalo de los audios, audios en medio del escándalo en el sistema de justicia. Tuvo un nombre. Los cuellos blancos. Claro, el caso de los cuellos blancos, ¿no? Los cuellos blancos del puerto, donde había jueces, fiscales, políticos, empresarios. Esos audios se trajeron abajo al extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Entonces, la Junta Nacional de Justicia nace como respuesta a eso, supuestamente. Entonces, nace como una respuesta frente a un sistema fallido. O sea, el Consejo Nacional de la Magistratura, que era un poco el modelo de control de la actuación de los jueces y fiscales que teníamos hasta hace unos años, demostró que era un modelo fallido. Tan fallido era que permitió que durante mucho tiempo se instalara en un órgano de la mayor importancia una mafia de tinte judicial. Entonces, un poco la Junta Nacional de Justicia era la respuesta a eso. Yo lo que creo es que tenemos que tener muy claro la importancia de respetar la autonomía y la independencia de los órganos jurisdiccionales, pero también de los organismos constitucionales autónomos. La única manera de garantizar que el sistema de administración de justicia funcione como corresponde es garantizando su autonomía y su independencia. Los jueces y las autoridades administrativas deberían ser evaluados, deberían ser considerados en función de la calidad de sus pronunciamientos. Nada más ni nada menos que eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estas luces. El doctor Eber Campos, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú.